Doctores, buenos días, ¿cómo están? No podía conectar mi teléfono al internet. ¿Cómo Buenos están? días, doctora. Muy bien, gracias Buenos a días, Dios. ¿Usted? doctora. Buenos días, doctora. ¿Bien usted? Bien también, bien Buenos también. días. Ya. ¿Empezamos con la relatoría? Ok. Relatoría del día 23, martes 23, perdón, de febrero del 2021. La clase comenzó con la lectura de la relatoría anterior por parte del compañero Felipe, en la que cabe destacar que se hizo hincapié en la finalidad de la utilización de la prueba chi cuadrada, así como la prueba T-Student. Temas que se volvieron a tocar en clase, comenzando con la participación de los compañeros Dora, Felipe y su servidor. Sin embargo, quedó en evidencia el hecho de que aún no teníamos claras nuestras ideas o eran erróneas en su defecto. Por lo anterior, la doctora indicó que en la clase era importante el manejo del vocabulario, adecuado, así como también lo era la claridad de los conocimientos que habíamos adquirido anteriormente. También aclarar que en la prueba de T-Student, la variable de resultados se refería al impacto del fármaco sobre la enfermedad y estos serían los valores haciendo referencia a los promedios que se hayan modificado de esa enfermedad. A continuación se pidió la participación de algunos otros compañeros, ahora sobre la prueba de chi cuadrada. Por desgracia, una vez más, se presentaron los problemas anteriormente mencionados, con la peculiaridad de que ahora se agregaba otro factor adverso, que pues en este caso fue la mala conexión en cuanto a red e internet. Esto resultó en un momento de frustración para todos, puesto que al cortarse la señal había partes de la conversación que eran omitidas o total y completamente inteligibles, por lo que los compañeros indicaban que requerían una reafirmación en las palabras. Esto llevó a la doctora a exaltarse un poco y preferí continuar con el tema de ensayo clínico aleatorizado a cargo del equipo 1. No sin antes indicar que teníamos retrasado no solo el semestre anterior, perdón, sino también este semestre. Y en caso de no dedicarnos a remediar esta situación, así sería por los próximos semestres y esto pues sería consecuencia de no acatar indicaciones en tiempo y forma. A continuación, el compañero Mario continuó con la exposición, pudiendo por fin culminar la parte a su cargo. Dentro de esta situación, la doctora intervino en el subtema de pérdida de seguimiento, donde cabe destacar que pues suele ser de aproximadamente el 20%, haciendo mención del concepto de adherencia, utilizando como ejemplo el tratamiento farmacológico para pacientes con tuberculosis y algunos de sus antecedentes, señalando que esta tiende a ser del 40% o menos aproximadamente. Solamente el 40% de la población o menos se adhiere al tratamiento en un ensayo clínico aleatorizado. También mencionó que incluso en ensayos clínicos más vigilados se lograba como máximo un 60% de adherencia aproximadamente. Respondió también a la pregunta, ¿por qué no son proporcionales? Pues al perder un porcentaje de los sujetos de la muestra, cualquiera que éste sea, se perderá dicho porcentaje de las características de la misma y para poder reemplazarlas se requerirá de un proceso de muestreo mayor. Por la situación anterior, es importante tomar un tamaño de muestra mayor al que se considera que es necesario, teniendo como cifra estándar un aumento de aproximadamente el 20% del número de sujetos de la muestra. Sin embargo, también existen factores en contra que al aumentar el número de sujetos, puesto que representa una necesidad económica mayor para el ensayo clínico, así como también un esfuerzo logístico bastante elevado. Por último, la doctora nos dio una plática, entre comillas, para mostrarnos el camino erróneo que estábamos tomando en cuanto a la clase y nuestra relación con ella. Nos comentó que debíamos estudiar, hacer la tarea y esforzarnos para la clase, no solo por conservar una buena relación con ella, sino con la finalidad de aprender y no reprobar el curso. En cuanto a los objetivos de la clase del día de hoy, tenemos pendiente de la investigación de poder estadístico. Ok, a ver, la primera aclaración es, yo no me altero porque la señal de internet se esté yendo. Eso me altera nada. Es más, ahorita yo no me altero para nada, ¿sí? A mí lo único que realmente me altera es que les pregunte yo algo que ya vimos en repetidas ocasiones y que ustedes no me lo digan. Lo demás no me altera. Lo siguiente sería, entonces, ¿para qué sirve la T-Student, Ramiro? La TED Student nos
enseña o nos muestra el impacto en cuanto a un fármaco con respecto a los sujetos de prueba y nos permite definir si existe o no una diferencia significativa. El impacto no. No mide el impacto. La diferencia de promedios entre dos grupos, si hay una diferencia significativa. Exactamente. La diferencia entre los promedios de dos grupos. Ok. Luego, Mario, que se tardó más de una semana él solito, creo, ¿verdad? En la clase. Bueno, está bien. Y finalmente, ¿qué es poder? ¿Qué es poder estadístico? Sería la capacidad, bueno, del estudio para encontrar diferencias en si realmente hay diferencias. O sea, la capacidad para encontrar las diferencias cuando las hay. Bueno, ok, pero la capacidad para encontrar la diferencia no radica en el estudio. ¿En quién radica, Alejandra? En lo que son las hipótesis. No, las hipótesis usted la plantea y una hipótesis... ¿En el valor de P? El valor de P. No, el poder estadístico radica en la fórmula que usted está usando para poder encontrar esa diferencia. ¿Sí? Ok. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Sigue el equipo 1. Sí, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Stephanie, ok. Vamos a continuar con la exposición, doctora. Muy bien, Jonathan. ¿Nos quedamos ahí o más adelante? Nos regresamos una, por favor. Bueno, continuaremos con el análisis por protocolo. Y en este método únicamente vamos a considerar a los sujetos que cumplieron de una manera satisfactoria o mínimamente satisfactoria con lo que el protocolo les exigía. En las distintas características que el protocolo les puede exigir están, por ejemplo, que formen parte del protocolo como mínimo un tiempo específico que se les va a dar a conocer, o que ofrezcan la posibilidad de que, por ejemplo, si se les va a dar un nuevo fármaco, se mida el efecto del fármaco que va a tener sobre ellos en caso de que tengan algún tipo de dificultad, por ejemplo, una patología hepática o renal, que merme una correcta medición de estos resultados, pues no van a poder formar parte. También que sean elegidos de una manera correcta y pues simplemente que no presenten ninguna violación durante el protocolo. En este análisis no vamos a considerar cualquier tipo de situación o evento que ocurra luego de que el sujeto deje de adherirse al protocolo. En comparación con el que nos decía el de ayer Israel, en el que los pacientes, luego de adherirse de una manera correcta al protocolo, se siguió investigando y pues se dio cuenta de que quienes se adherían correctamente vivían más en comparación a quienes no lo hacían. En este caso no se va a realizar eso. También, en caso de que el sujeto cometa algún tipo de irregularidad, va a ser excluido para que de esta manera los resultados pues sean lo más correctos posibles. También, desde un principio se le debe de dar a conocer a los sujetos de estudio qué actividades o acciones pueden realizar y cuáles no deben de realizar, para de esa manera prevenir cualquier tipo de dificultad y pues no tener que gastar o extender más el protocolo por estar sacando sujetos. Le damos, por favor. Oye, a ver, Jonathan dijo que los sujetos serían expulsados si cometen algunas irregularidades, pero ¿cómo de qué irregularidades estamos hablando? Por ejemplo, doctora, si se les va a dar a pacientes con, no sé, hipertensión, un nuevo fármaco, únicamente se quiere conocer
el efecto que tiene este fármaco sobre la enfermedad. Y una limitación sería que el paciente no puede estar consumiendo, además de ese fármaco, cualquier otro, porque eso ya generaría pues cambios en el resultado que se va a obtener. Me imagino. Esa es una. Y otra, por mostrar cualquier ejemplo. ¿Perdón? Que me dé otro ejemplo, cualquiera. Una es que no respeten el tratamiento como tal. Otra, ¿cuál sería? Los mismos que acaba usted de nombrar como los requisitos, regrese su diapositiva, esos mismos, o sea, son los criterios que uno usa para excluir a los sujetos. ¿Sí? Ok, sígale. Muy bien, gracias. Bueno, ahora en cuanto a los resultados de variables subrogadas, estas se generan debido a que el tiempo que se le invierte a los protocolos y el costo de estos es muy elevado, pues debido a esto los investigadores han comenzado a utilizar alternativas a partir de ensayos clínicos que ya se tienen y de esta manera utilizar los resultados que ellos han encontrado en el nuevo en el nuevo protocolo que se va a realizar. Pero para esto, esa variable subrogada nos debe de poder ayudar a predecir el resultado clínico que se desea. En pocas palabras, sería si vamos a realizar una investigación nueva en la que cierta parte es muy parecida a una investigación que ya se realizó, en vez de gastar o invertir el tiempo nuevamente en hacerlo, y pues obviamente también dinero, podemos utilizar el resultado que ya se obtuvo con anterioridad para de esa manera ahorrar ese tiempo y poder invertir el dinero en otras cosas. Sería prácticamente sustituir un resultado por otro que ya se tiene. Pero para poder hacer eso, mande. Entonces, ¿qué es una variable subrogada? Es la posibilidad de utilizar un resultado que ya se tiene en un nuevo protocolo o en un nuevo estudio. No. Una variable subrogada es precisamente lo que dice que es una variable sustituta del resultado. Por ejemplo, yo no uso la depuración de inulina, no de insulina, de inulina, es la prueba que mide con realidad la función renal. Pero es muy incómoda y muy tardada. En vez de eso, lo que se usa como variable subrogada es la depuración de creatinina. Y se entiende la depuración de creatinina como la evaluación de la función renal, aunque esta no sea la mejor manera de evaluarla. O sea, es una variable sustituto. ¿Sí? Ok, sígale. Continuamos, por favor. Bueno, para poder hacer esta sustitución se deben de tomar a consideración distintos aspectos. Por ejemplo, que existe una plausibilidad biológica entre la variable clínica y la variable subrogada que pretendemos utilizar. Recuerdo que el día de ayer el doctor Manríquez nos comentó cuando estábamos hablando del paciente que tenía, bueno, el paciente pediátrico que presentaba edema, que al estar elevada la hemoglobina, bueno, al estar disminuida la hemoglobina, bueno, la cuestión era que para poder saber si el paciente tenía déficit en la proteína, pues en sangre, no había necesidad de medir esta, simplemente tomamos a consideración otro aspecto que también nos daba como resultado, pues saber que el paciente tenía déficit proteico. Bueno, como segundo punto tenemos la demostración en estudios epidemiológicos
Y como tercer punto es que ya existe evidencia en otros ensayos clínicos de que al utilizar esta variable sustituta, efectivamente vamos a obtener el efecto deseado sobre nuestra variable clínica. Ok, a ver, vea, mire, no sé exactamente qué es lo que he estado explicando a Manríquez, pero estrictamente hablando, si ustedes estaban hablando de pequeños que tienen edema, el edema en los niños no está asociado ni a falla cardíaca ni a falla renal, por lo general, que son las responsables del edema en los adultos. En los niños, la causa más frecuente del edema es la hipoproteinemia. Entonces, cuando ve una hipoproteinemia, uno tiende a buscar la relación albumina-globulina para que se mantenga la presión oncótica y no haya trasudados o exudados. Entonces, lo que el doctor les quiso decir es que probablemente no había necesidad de hacer la medición directa de la proteína e indirectamente el edema es una variable subrogada de la deficiencia proteica. ¿Sí? Sí, era eso. Lo que pasa es que olvidé un poco por ahí los nombres, pero sí es eso. Ándale, sale. Continuamos, Steffi, por favor. Bueno, ahora vamos con el análisis de los resultados múltiples y el análisis por subgrupo. En cuanto al análisis de resultados múltiples, vamos a tener una respuesta, una variable que esta puede estar dada por un evento único o está formada a su vez por distintos eventos. En caso de que esté formada por distintos eventos, a esto se les va a llamar variables secundarias. En el libro se nos mencionaba un ejemplo que era de la mortalidad por causas vasculares, y este era nuestra variable primaria global. Y ahora, las variables secundarias estaban dadas por distintos tipos de accidentes vasculares, por ejemplo, el infarto al miocardio, infarto cerebral o la trombosis mesentérica. Y pues traigo un ejemplo para que quede un poco más claro. Nuestra variable primaria central va a ser la interrupción del embarazo, cualquiera que sea la razón. Y ahora, la variable secundaria van a ser como tal los distintos tipos de razones por las que se lleva a cabo una interrupción. Como punto número 1, podemos decir que fue dado por recomendación médica que continúe con el embarazo, representa un riesgo para la madre. Como segundo tema, como segunda variable secundaria, podemos decir que es simplemente porque pues, la madre no lo quiso tener y de alguna manera interfirió el proceso de gestación. O como tercera variable secundaria es que ocurrió algún tipo de accidente durante la gestación, por ejemplo, caídas o choques, y todas estas tienen como relación es que se llevó a cabo la interrupción del embarazo, que es nuestra variable primaria global. ¿Le damos, por favor? O si existe algún comentario que quieran hacer. En cuanto al análisis por subgrupo, en esto lo que vamos a hacer es generar nuevas categorías o nuevos grupos a partir de uno que ya tenemos. Y dentro de estos grupos vamos a comparar el resultado de un grupo con el de otro. Por ejemplo, a ver, mire, espéreme, Jonathan. La variable primaria es la variable de interés. Pero la variable de interés puede tener muchas formas de medirla o muchas características que contribuyan al resultado de la variable de interés. Es que el ejemplo que usted planteó me genera dudas, porque la variable primaria es que el llegar a término del embarazo, ¿o qué es? que no se lleve a cabo, que existe interrupción durante la gestación. O sea, la variable primaria es pérdida del embarazo. Sí. ¿Y entonces cuáles serían las variables secundarias? Distintos motivos por los cuales la gestación no se cumplió. No. Los motivos son las categorías
de la variable pérdida del embarazo. Por ejemplo, yo tengo la variable sexo. La categoría es hombre y mujer. No son dos variables diferentes, son dos categorías diferentes. Yo tengo la variable estado civil, voy a medir el estado civil. Las categorías son soltero, casado, viudo, unión libre. ¿Sí? Yo tengo de categoría presión arterial. La presión arterial es normal, aumentada y disminuida. O sea, todas esas son la misma variable. Cuando dice uno, la variable primaria es la interrupción del embarazo, que puede ser por aborto espontáneo, por que la madre decidió no tenerlo, porque hubo una malformación congénita o una malformación avanzada, lo que usted quiera. Esas todas son categorías de la variable primaria. ¿Cuáles serían las variables secundarias? Por ejemplo, la variable secundaria podría ser el estado nutricio de la madre. Podría ser el estado mental de la madre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo como variable final medir la función renal, como variables secundarias, como yo no puedo estar midiendo la función renal, vamos a suponer que no puedo estar midiendo la función renal. Lo que yo voy a medir es, por ejemplo, el volumen urinario, porque yo voy a mandar a los sujetos a su casa y no les puedo decir que me midan la función renal, pero sí les puedo decir que cada semana me hagan una recolección de 24 horas de orina diciéndome qué cantidad la tienen, qué cantidad están orinando. Les puedo dar como parte del protocolo un manómetro de muñeca y decirles que me estén midiendo la presión arterial cada tercer día. Esas son variables secundarias. O sea, la variable primaria es la variable de interés. Y las secundarias son variables adicionales que completan el protocolo, o sea, el motivo de estudio. ¿Sí? Ok. Muy bien, doctor. Bueno, como decíamos, como comentábamos en el análisis por subgrupo, en este vamos a estar generando nuevos subgrupos dentro del que ya tenemos para comparar los resultados de uno con el de otro. Por ejemplo, si vamos a estar administrando un nuevo fármaco a ese grupo, lo que pretendemos hacer es analizar los resultados que obtenemos de un grupo con el de otro. Podemos dividir al grupo original en aspectos como si es hombre o mujer o en ciertos intervalos de edad, ya sea que comparemos los resultados de los sujetos de edad más joven con los resultados de una edad pues un poco más avanzada en comparación. Y lo importante en ese tipo de análisis es aclarar que analizar de esta manera por subgrupos es meramente con una intención exploratoria y los resultados que vayamos a obtener no se deben de tomar como unos resultados finales o unos resultados definitivos. La cuestión aquí es que van a ser tan pocas las personas que van a formar parte de esos subgrupos que no se le puede dar tanta relevancia o tanta importancia a esos grupos, a este resultado que se está obteniendo, por la misma cuestión de que son muy pocas personas a las que se les está analizando. Okay. ¿Le damos, por favor? Bueno, ahora vamos con la interpretación de los resultados por el tipo de comparación. Vamos a tener primero el estudio de superioridad. En este la intención principal es demostrar que el nuevo tratamiento que se va a administrar es mejor al que ya se tiene o como mínimo son iguales. Vamos a tomar como criterio principal la eficacia
para así demostrar que nuestro tratamiento nuevo es mejor en comparación al que ya tenemos. Por ejemplo, podemos decir que nuestro tratamiento es mejor cuando produce resultados que son claramente mejores o nos permite medir, pues de una manera tangible como tal, que se está obteniendo en este medicamento un resultado dosis-respuesta, en comparación, por ejemplo, de un placebo en el que pues tal vez se pueda sentir algún tipo de cosa por parte de los pacientes, pero como tal no podemos medir la actividad que está teniendo, por ejemplo, un fármaco en el organismo. También podemos tomar a consideración distintos aspectos como que sea más fácil de administrar. Por ejemplo, si tenemos un nuevo jarabe que va a ser para niños, en comparación del que ya se tiene, el de nosotros va a tener la cualidad de que tiene un sabor dulce, en comparación del tradicional que pues es un poco amargo. Y esta simple dulzura hace que sea superior porque los niños lo van a aceptar de una mejor manera. Va a haber menos complicaciones para administrárselos, pues como ya sabemos, los niños escupen los medicamentos, van a escupirlo, bueno, no lo van a escupir tanto y no vamos a ver la necesidad de estar comprando cada vez más. Y por ese simple aspecto lo podemos decir que sí es superior. También tomamos otros aspectos, por ejemplo, que sea mejor tolerado, que tenga menos efectos tóxicos o que el costo para su producción y distribución sea menor. Pero siempre lo que debe de ser prioridad para este tipo de estudios es el efecto benéfico del tratamiento hacia el paciente. Aunque el tratamiento sea más fácil de administrar, entre otras cosas, si no tiene un efecto benéfico mayor al que ya se tiene, pues no sería correcto hacer modificaciones para que se le dé prioridad al nuevo respecto al que ya se tiene. ¿Le damos, por favor? Ahora, en cuanto al estudio de no inferioridad, en este lo que pretendemos es demostrar que nuestro tratamiento como mínimo no es peor al que ya tenemos. Y en este debemos de analizar de una manera muy minuciosa y muy específica los resultados que vamos a estar teniendo del tratamiento convencional con el nuevo tratamiento, para de esta manera tratar de encontrar unas diferencias significativas para poder medir. Jonathan, Mande. a ver, vuélvame a decir lo de que en este estudio debemos estudiar de una manera ¿qué? Es que eso no. Debemos de analizar de una manera muy cuidadosa los resultados que estamos ¿Qué fue obteniendo. la palabra que usó en vez de cuidadosa? Minuciosa. Ah, ok, sale, a ver. ¿Sí? Está bien, Bueno, sí. vamos a estar ahí observando muy bien los resultados que se nos presentan y para encontrar las diferencias significativas. Para esto podemos hacer uso de los intervalos de confianza para que el análisis que estamos haciendo en estos resultados pues sea lo más confiable posible. Bueno, y según yo, ya cuando queremos introducir un nuevo medicamento, pues lo primero es demostrar que como mínimo no es peor del que ya está. Y ya después de demostrar esto, que es el estudio de no inferioridad, podemos hacer el siguiente paso, que es demostrar que es mejor, que es el que ya les acabo de comentar. ¿Le damos, por favor? Bueno, y ahora vamos con el tema de los métodos estadísticos usados en los ECA, que como ya sabemos, estos lo que pretenden es analizar y evaluar las diferencias existentes entre los resultados de un grupo que está sometido a un tratamiento convencional ante los resultados obtenidos de un grupo que está siendo tratado con un nuevo fármaco o lo que se esté estudiando en cuestión, para de esa manera poder poder concluir en si se sigue usando lo que ya se estaba utilizando desde un principio o se puede cambiar a un nuevo abordaje del tratamiento por uno que va a ser más y mejor para el paciente, para el médico y pues para todos en cuestión. Bueno, y esto es todo de mi parte. No sé si tenga alguien algún comentario o algo que quiera agregar.
Bueno, continuamos con nuestro compañero Raúl. Buenos días. Bueno, vamos a ver, como dijo Jonathan, ahora lo que son algunos métodos estadísticos que se usan en estos ECA. Aquí vamos a encontrar lo que es bueno, por ejemplo, la descripción de los grupos de comparación. Este es uno de los primeros análisis que se lleva a cabo en estos ensayos clínicos controlados y consiste en comparar, como su nombre lo dice, los grupos que en este caso nosotros estamos tratando, ya sea analizando algunas características demográficas como son la edad y el género, o también algunas medidas antropométricas como lo son la masa corporal, o también se puede analizar ya sea el estado clínico de los pacientes, específicamente centrándonos en lo que es la severidad de su enfermedad y en el control metabólico que tiene la misma. También se pueden analizar otras variables, pero estas son las que generalmente se usan con más frecuencia. Estas medidas se presentan como medidas de resumen, que son la media, las modas y las medianas, o también se pueden mostrar como medidas de dispersión, que son las desviación estándar y el rango. Bueno, esta comparación se hace ya que es útil para poder describir la muestra que nosotros estamos estudiando. En el caso de que exista realmente una diferencia entre estos grupos que nosotros estamos comparando, bueno, esto no se debe necesariamente a que exista una falla en el estudio, sino que llega a ocurrir en estos estudios de la autorización que ocurren accidentes. A esto es a lo que se le da o sea, lo que generó esta diferencia no es una falla, sino un accidente. En el caso de que estos grupos pues no se encuentren balanceados, se debe llevar a cabo un análisis no ajustado y otro que es ajustado. Esto por medio de la variable que nosotros que nosotros registramos, que es la que nos desbalanceó estos grupos que estamos haciendo, que estamos comparando. También otra estrategia que se lleva a cabo para hacer esta comparación entre grupos es hacer un análisis de doble diferencia o ajustarlo por el desbalance que nosotros registramos entre estos grupos. En este caso, vamos a hacer mención de un método estadístico que ya hemos comentado con la doctora, que es la prueba T de Student. Esta prueba T pues, nos ayuda para comparar la media de dos grupos que poseen a su vez variables continuas y ver pues la diferencia, ya sea significativa o no, que hay entre estos grupos. Esta prueba sigue dos supuestos básicos, que serían, número uno, que los tratamientos de ambos grupos sigan una distribución normal, o número dos, que para algunas muestras la varianza en cada grupo específicamente sean iguales también. También es importante decir que esta prueba T-Student se puede usar para comparar más de dos proporciones. Vamos a pasar de diapositiva al análisis de supervivencia. Tiene apagado el micro, doctora. ¿Cómo es eso de más de dos proporciones? No, eso no me queda claro. En el libro se menciona que esta prueba T puede usarse para comparar más de dos proporciones.
A ver, vamos a empezar. ¿Cuántos tipos de variables conocen ustedes? No por su función, o sea, por su función es variable independiente, variable dependiente y variable de confusión. Por su escala de medición, ¿cuántos tipos de variables conocen? ¿Cuáles aprendieron en estadística para poder hacer sus operaciones? ¿Cuáles fueron las que aprendieron? Pues yo no aprendí, pero en lo que estaba leyendo, vi que había unilaterales y bilaterales. No sé si se refiere a eso. No, de hecho esa clasificación no la había oído, no sé a qué se haya referido, Dora. Bueno, es que venía en lo de la tarea que nos encargó, como bueno, venía como una tabla para realizar las operaciones y venía que cuando lo hacías de manera No, aplicación. eso es para una cola y para dos colas. Ok. ¿Sí? No, ok. Esa es como que la regla de decisión de si va a usar la prueba para una cola o para la prueba de hipótesis, para una cola o para dos colas. ¿Sí? Por eso dice para un solo lado o bilateral, porque va para los dos lados. ¿Sí? No. Son cualitativas y cuantitativas, ¿no, doctora? Ándale, son cualitativas y cuantitativas. Y entonces, en las variables cualitativas, ¿cómo las mide? ¿Cómo mide las variables cualitativas? Nominal y ordinal. Bueno, sí, esa es tu categoría como tal, pero ¿cómo las mide? Las variables cualitativas se clasifican en nominales y ordinales, pero ¿cómo las mide? ¿Cómo? A ver, deme un ejemplo de una variable nominal. Por ejemplo, hacer mención del sexo, de si es masculino o Ok, es el femenino, sexo. Ajá, entonces, ¿cómo mide? por sus características y no tanto por ser cantidades, ¿Pero qué por sus o sea, cualidades. sí, o sea, la variable propiamente dicha obedece a la definición de caracteres sexuales secundarios, por decir algo, ¿no? Si tiene, o sea, tales características, es hombre, si tiene tales características, es mujer. ¿Sí? Y con eso lo que hago es clasificarlo. Pero ¿cómo lo mido? ¿Cómo mide cuántos hombres y cómo mide cuántas mujeres? Esa no es una variable numérica, sí, por favor. Esa no es una variable numérica. Una variable numérica es la talla. ¿Sí? Y si yo les digo, ¿cómo miden la talla? ¿Cuántos hombres son ustedes y cuántas mujeres? Vamos a suponer que sean 10 y 12. Cuando yo los cuento, estoy tratando la variable, pero estrictamente hablando el número no me dice nada. ¿Cómo tengo una idea de que estoy midiendo hombres y mujeres? A ver, ¿cómo mido las? Dice Jonathan. Ya no sé si fue Jonathan o fue Raúl. Creo que fue Raúl. Que las variables tiene uno que medirlas. Regrésenme la diapositiva. Dice, se presentan como medidas de resumen y dispersión, ya sea en la forma de variables continuas y como proporciones para las variables categóricas. Entonces, ¿cómo mido las variables numéricas? Ahí está la respuesta. Esto es lo que estamos preguntando.
Sofía, si está hablando, tiene el micrófono cerrado. Ahí ya tiene abierto el micrófono. Pues Ahí. variables categóricas, pues vamos a, pues lo dice su nombre, por categorías o por... Es que no sé cómo explicarlo, doctora. ¿Sí me escucha? Pero es que, ¿qué mido? ¿Categoría blanco, categoría azul, categoría rojo? O sea, ¿qué mido? Es que eso es lo que les estoy preguntando. En el ejemplo que nos mencionó es categoría sexo. Perdón, no, el sexo, la variable. Y las categorías son hombre y mujer. ¿Ah? Entonces ya dijimos que eran 12 mujeres y 10 hombres. Sí, o sea, la variable, como bien dice Ramiro, es sexo. Las categorías hombre y mujer. ¿Y la medición? No, pues tiene apagado el micrófono, Ramiro. Es que no entiendo por dónde tomar la pregunta. Pues es que realmente se vuelve grave el asunto cuando lo difícil. ¿Sí han oído eso de que los ojos no ven lo que la mente no sabe? No, esta es otro nuevo refrán que no habían oído. No, doctora, eso tampoco lo habíamos escuchado. Pues fíjese, Alejandra, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, sus ojos y en este sentido sus oídos ni ven ni oyen porque su mente no sabe. Porque esto que estoy preguntando es del semestre pasado. Entonces, como su mente no sabe, no, o sea, ni siquiera pueden, dice Ramiro, no sé ni siquiera qué me está preguntando por dónde tomar la pregunta. Fíjese, cuando ustedes estudiaron, a ver, varias cosas acá. Primero, creo que fue Jonathan el que habló de rango. Por favor, rango no. La palabra es intervalo. Creo que ya lo habíamos dicho. No los quiero volver a oír diciendo rango. La única aquí que puede decir rango soy yo. O sea, la única que puede decir tonterías en esta clase soy yo. Ustedes tienen prohibido, porque están en etapa de formación, cometer ese tipo de errores. Rango es la palabra traducida de rank y no significa lo mismo. Entonces, la palabra correcta en español es intervalo o recorrido. Y no quiero volverlos a oír decir rango, porque por cada vez que ustedes digan rango en vez de intervalo o recorrido, voy a bajarles un punto a la calificación. Y ahora sí ya lo anoté en mi libreta para que empiece yo a buscar y luego les diga, ¿cuándo? No, doctora, no nos dijo. Sí, sí les dijo, era 24 de febrero, siendo las 9:52 horas, cuando les dije que si decían rango en vez de intervalo recorrido, yo ya empezar a bajar calificación. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo es que hablan de un análisis por grupos balanceados y también ya no recuerdo, pero es que yo en verdad oigo todo lo que sus compañeros vomitan de conocimiento y no los oigo a ninguno de ustedes decir, yo no entiendo qué es eso, yo no entiendo qué es el otro. Yo no entiendo qué es eso de análisis por grupos balanceados y hacer entonces un análisis de tipo ajustado. Pero ustedes dejan que sus compañeros sigan hablando. Pues como ustedes dejan que sus compañeros sigan hablando, yo entiendo que ustedes sí entienden. ¿Sí? Lo siguiente es que, bueno, este es
tiene que ver con... empiezan a hablar de que las comparaciones que tiene uno que hacer, no sé si recuerdan que una de las cosas que nos dijo Mario fue que había uno que realizar una intención de tratar, de análisis, una intención de tratar. Bueno, pues la intención de tratar también forma parte del análisis estadístico que uno tiene que realizar, y lo que empieza uno por comparar es justamente las características de ambos grupos, que los grupos hayan quedado balanceados. Si no quedaron balanceados, entonces hay que hacer un análisis por grupos desbalanceados. La pregunta sería, ¿qué significa eso de que estén balanceados o no? Y dependiendo de cómo estoy midiendo las variables, yo tendría que decidir si uso una T de estudio o si uso una H cuadrada. Que al menos eso es lo básico que debieron haber aprendido el semestre pasado. Ahora, ¿tuvimos muchos problemas para no aprender el semestre pasado? Sí, los tuvimos. Pero yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes terminen la carrera, van a decir, no, fíjese, eso no me puede usted preguntar porque, pues fíjese que no tuve clase. O no, pues, o sea, no pueden estar usando ese tipo de excusa, definitivamente. ¿No? O sea, si no lo aprendieron el semestre pasado y tienen que aprenderlo ahora, pues tienen que aprenderlo ahora, no hay de otra. Y si no estudiaron el semestre pasado, pues tienen que estudiar no hay de otra, muchachos, no hay de otra, es la única opción. Cuando les dice uno no hay de otra, es o van por aquí o no van a caminar. Entonces, el semestre pasado, de hecho, tenían una tarea que tenían que realizar para que pudiéramos avanzar con esto. Y en el caso de la tarea que ustedes tenían que realizar, tenían cuáles eran las medidas de resumen, cuáles eran las medidas de dispersión, las medidas de tendencia central y las medidas, o sea, todo esto que estamos viendo ahorita lo tenían de tarea y se supone que lo hicieron. Se supone que era un repaso. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿cuáles son las medidas de frecuencia que ustedes conocen, que eso era parte de la tarea? ¿Cuáles medidas de frecuencia conocen? La prevalencia. La prevalencia es una medida de frecuencia, pero digamos que tuviera que mencionarme global. En el semestre pasado les enseñaron a calcular prevalencias. No creo, ni incidencias, ni nada de eso, porque estrictamente hablando, eso sí no forma parte del programa específico de cuarto semestre, porque calcular la incidencia y calcular la prevalencia es un plus, ¿sí? Pero hay cosas que les enseñaron. Vamos a suponer que yo tengo un pastel. Y si yo tomo la mitad del pastel, ¿cómo lo diría de otra manera? O sea, un medio, tomo la mitad del pastel, un medio, ¿y de qué otra manera lo podría decir? 50%. ¿Cómo? 50%. 50%. ¿Y eso en términos matemáticos cómo se llama? ¿Es una proporción? ¿Es un porcentaje? ¿Qué es? Un porcentaje. Es un porcentaje.
Y si lo dijera yo en proporción, ¿cómo tendría yo que decir? Un medio. Bueno, es que eso es una fracción. En proporción, ¿cómo digo eso? Yo tengo un pastel y solamente voy a tomar la mitad. ¿Cuánto? 0.5. 0.5. ¿Sí? Entonces, si yo estoy teniendo un objeto, cualquiera que este sea, y tomo 0.5 nada más, ¿cuántas partes tomé? Media parte. ¿Sería qué? Lo dividió a la mitad, son 2 partes y tomó una parte. Ándele, exactamente. O sea, si lo dividí a la mitad y tomé una parte, tengo 0.5, ¿cierto? Ahora, si tomé el 50%, ¿cuántas partes tomé? Una parte. Ajá, ¿sí? ¿Cuántas unidades, o sea, en cuántas partes dividía mi unidad? En 2 partes. Ok, a ver, entonces, yo tengo una variable de unidad que se llama género. El género tiene 2 categorías, que es hombre y mujer. ¿Sí? O sea, mi entero es el género. Mi entero es el sexo. Mi fracción es hombre y mi fracción es mujer. O sea, los dos juntos forman el 100% de mi variable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo mido el género? Pues sí, pero ya no me hagas señas. Dígame qué. No me hagas señas porque no lo estoy oyendo. Dividiendo nuestro todo en 2, que es masculino y femenino. Sí, pero esas son las categorías de la variable. Acabamos de hacer el ejercicio. ¿Cómo lo mido? 0.5 y 0.5. O sea, por frecuencias, que es de 2 tomé una. ¿Por qué otro? 0.5 y 0.5. ¿Y eso qué es? Proporción. Por proporciones. 50% y 50%. ¿Y eso qué es? Porcentajes. Entonces, ¿cómo se miden las variables categóricas? Proporciones, porcentajes. Por medidas de frecuencia. Por medidas de frecuencia. ¿Cuáles son las medidas de frecuencia, Mario? La prevalencia y la incidencia. Ahí vamos otra vez. O se refiere a lo que acabamos de mencionar de Sí, a lo que porcentaje, acabamos de proporción. mencionar. Me llevo media hora en ese chiste y ustedes vuelven al inicio. ¿Ya ve cómo no me exaspera que se vaya la luz? Porque no se ha ido y ya me estoy exasperando, Ramiro. Fue error de redacción, una disculpa. Entonces, Mario. Aquí estoy. Es que tenía apagada la cámara. Está bien, no se preocupe. Ahora sí, dígame. Pues podemos medir las variables cualitativas en base a proporción, a porcentaje. Y me falta una. Le faltan 2. Me faltan 2. Sí. Que son frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Porque dije, ¿cuántas raciones tengo si partí mi unidad en 2? ¿Cuántas? Y tomo solamente el 0.5.
¿cuántas estoy tomando? Y por ahí alguien me dijo una, pues sí, una. Entonces, esto es una frecuencia relativa, porque la frecuencia absoluta es 2. Y lo que yo estoy tomando es 1, es la frecuencia relativa. A ver. Dice que la prevalencia es el número de casos que existe, el número de casos de un evento que existen en una población. ¿Sí? Es el número de casos que existen en una población. De esa manera, puedo calcular la prevalencia. ¿Cuántos casos hay en la población, Alejandra? Los que usted quiera. 50. 50. ¿Y la población, cuántos sujetos tiene? El pueblo completo, ¿cuántos sujetos tiene? 100. 100. Entonces, ¿cuál es la prevalencia del evento si 50 sujetos están sufriendo lo que usted quiera y la población total es de 100? 50%. 50%. ¿De qué otra manera puede decirlo? Ya lo dijo en porcentaje, ahora dígamelo en proporción. 0.5. Ajá. Ya, ahora dígamelo en frecuencia absoluta o frecuencia relativa, lo que usted quiera. En frecuencia absoluta es el todo y la frecuencia relativa nada más es tomar los casos, o sea, 50. O sea, sería La 2 mitad. a 1. Sería 2 a 1. Ok, entonces, al final de cuentas ya entiende que la incidencia y la prevalencia y muchas cosas que calculamos puede ser una medida de proporción, una medida de porcentaje, una medida de frecuencia absoluta, una medida de frecuencia relativa, una medida de relación. Y si usted, hay un montón de todas estas, y si ustedes piensan que nada más existe la incidencia o la prevalencia, lo que sea, pues entonces, como médicos tenemos muy poco que aprender. ¿Sí? Entonces, estrictamente hablando, es cómo medimos estas cosas. O sea, la forma en que, cuando digo la forma en que la medimos, me estoy refiriendo a algo que debe hacerle sentido, porque se supone que el semestre pasado aprendimos a medir variables. Las aprendimos a medir ya sea en forma numérica o en forma categórica. Si las medimos en forma categórica, entonces las expresamos como frecuencias, proporciones, razones, relaciones. ¿Sí me explico? Y si las medimos como variables numéricas, las expresamos como media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, error estándar. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Entonces, cuando yo pregunto cómo medimos las variables numéricas y cómo medimos las variables categóricas, pues es parte de la tarea que ustedes tenían que hacer. Porque eso era un repaso del semestre pasado. Entonces dice, déjenme ver la diapositiva previa, por favor. ¿La previa todavía? Aquí. ¿Sí? Dice, generalmente se presentan como medidas de resumen y de dispersión, ya sea en la forma de variables continuas, ¿sí? Y como proporciones para las variables categóricas. Entonces, esta diapositiva que leímos, espero que ahora tenga sentido. Porque la pregunta es, ¿cómo se expresan los resultados de un ensayo clínico controlado?
O sea, ya prácticamente ya estamos acabando el ensayo clínico controlado, ¿sí o no? Ya lo terminamos el tema. Entonces, ahora yo debo saber cómo se expresan los resultados. O sea, en un estudio de superioridad donde quiere comparar si el efecto de A es mejor que el de B, donde ¿Se acuerda, Alejandra, que usted leyó un ejemplo muy bueno que les puso Baldomero respecto a, creo que comparar los valores promedio de algo? Sí, de presión arterial. Ándele, pues usted ahora va a ver los resultados de la presión arterial que están comparando del grupo A contra el grupo B, que se le administró el fármaco C. Entonces, como esta variable es numérica, ¿cómo voy a hacer la comparación? Pues dice ahí que si es una variable continua, se hace con una medida de resumen o de dispersión, que en realidad es medida de tendencia central y de dispersión o medida de resumen cuando efectivamente no corresponden a una distribución paramétrica. Pero cuando yo lo que voy a comparar es la proporción de sujetos que sí alcanzaron la meta de tratamiento contra los sujetos que no alcanzaron la meta de tratamiento, pues ahí yo lo tengo que expresar como proporciones porque las variables son categóricas. ¿No? Entonces, si toda esta información que sus compañeros vienen dando, yo pregunto, ¿tienen dudas? Y ustedes me dicen que lo entendieron muy bien, entonces con mucha claridad yo voy a preguntar en el examen. O sea, es mi derecho. Dice que el análisis inicial es por las características demográficas. ¿Cuáles son las características demográficas? Yo diría, mi examen podría decir. En su diapositiva número 14, esa es otra cosa, por favor, numeren las diapositivas. Para que les diga yo, regresen a la diapositiva 14 o regresen a la diapositiva tal. Numeren las diapositivas, por favor. Pónganlo en un lugar visible, que generalmente puede ser la margen derecho o la parte inferior central. ¿Sí? En la diapositiva número 14 de la exposición de ensayo clínico controlado, dijeron que las comparaciones debían hacerse para las variables demográficas. Escoja una variable demográfica y muéstreme el método de comparación. Y es válido. ¿Sí? A ver. ¿Alguien más tiene duda de cómo va a ser el examen? ¿No? Es que ya quiero que se olviden de eso, de copiar y pegar. Eso ya no puede funcionar en esta clase. Tienen que hacer un esfuerzo por poner en acción los conocimientos que están adquiriendo. Decía, miren, no pueden seguirse atrasando, porque seguirse atrasando significa una grave pérdida para cuarto, una grave pérdida para quinto, para sexto, para séptimo y para octavo. Y eso lo van a seguir arrastrando todo el tiempo. Si los grupos están balanceados y están desbalanceados o balanceados, entonces uno prosigue con el desarrollo del estudio sin ningún problema. Pero si los grupos no están balanceados, lo cual significa que las características pudieron haberse... Dijo, ¿quién fue? Jonathan, creo que fue Jonathan el que dijo que las variables podían haber quedado diferentes en los grupos y que cuando yo me doy cuenta de que una variable no quedó distribuida de manera homogénea en los dos grupos, entonces yo tengo que hacer un análisis ajustado. Lo dijo de otra manera, pero eso fue lo que dijo.
Cuando yo hago un análisis ajustado, lo que quiero decir es que voy a forzar el modelo estadístico para que parezca que los dos grupos son exactamente iguales. Por ejemplo, fíjense lo que voy a preguntar. Vamos a hablar de un grupo que está dividido en dos grupos a su vez, el grupo A y el grupo B, y en ambos grupos existen hombres y mujeres. Pero el número de sujetos hombres en un grupo es diferente que el número de sujetos mujeres, hombres en el otro, ¿sí? Entonces, ¿ese grupo es balanceado o desbalanceado? Desbalanceado. Es desbalanceado. Ok, esa es la primera cosa. La segunda situación es, si los dos grupos tienen el mismo número de sujetos, es decir, 20 sujetos en el grupo A y 20 sujetos en el grupo B, y el número de hombres del grupo A es diferente al número de hombres del grupo B, están desbalanceados por todas las categorías de la variable género, es decir, no son iguales el mismo número de hombres y tampoco son iguales el número de mujeres, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Hablando de ajuste, que ya quedamos en que ajuste es cuando yo forzo la técnica estadística a que parezca que quedaron equilibrados, o sea, que hay el mismo número de características de un grupo y del otro. O sea, parece fácil creer, parece fácil pensar que lo que yo tendría que hacer es tener 50% de hombres y 50% de mujeres. Pero eso no es posible. Porque ya esa es una variable que yo no puedo estadísticamente agarrar y moverlos. O sea, yo no puedo forzar a ningún niño parecer niña en el análisis estadístico y no puedo agarrar a ninguna niña en el análisis estadístico y hacerla parecer que es niño. Entonces, lo que yo hago en ese modelo es hacer parecer que todos son como mitad hombre y mitad mujer. ¿Bien? O sea, eso es lo que hace la variable. El ajustar lo que hace es hacer parecer que todos tenemos el mismo género. Entonces, no las llevo a que todos se vuelvan hombres y tampoco los puedo llevar a que todos se vuelvan mujer, sino que ajusto la variable a que matemáticamente parezca que todos estamos en el punto medio. Eso es ajustar, ¿sí? Entonces vamos a suponer, a ver, ¿hasta ahí entendieron qué es ajustar? Pues hacer parecer que todos tenemos la misma característica. Entonces, la misma característica no es que todos seamos hombres, no es que todos seamos mujeres, es que a todos nos movieron para hacer parecer que somos del mismo lugar, lo que signifique eso en términos matemáticos. No me volvieron hombre, no me volvieron mujer, sino me movieron matemáticamente a un punto en el que parece ser que todos somos del mismo sexo, cualquiera que sea este. ¿Sí? Eso es ajustar. Entonces, ahora pregunto, yo tengo sujetos que van de los 20 a los 60 años. ¿Cómo podría yo, o sea, a qué punto debería yo llevar a los sujetos para parecer que todos tenemos la misma edad? 40 años. 40 años. No sé si eso sea cierto, pero por lo menos la idea sí la entendieron, ¿sí? O sea, tengo 20 unidades hacia la izquierda y tengo 20 unidades a la derecha, lo cual significa
que llevé a los sujetos al punto medio. ¿Sí? Ok, entonces, si yo llevé a los sujetos al punto medio, significa que los sujetos de 20 años los estoy haciendo parecer que tienen 40. ¿Sí? O significa que los de 60 los estoy haciendo parecer que tienen 40. Y eso es una técnica estadística que es ventajosa para hacer el análisis. Pero vean nada más la idea errónea que me puede causar el tratar de hacer parecer que los sujetos de 20 años tienen 40 o que los sujetos de 60 años tienen 40. Entonces, ustedes tienen que entender eso, porque si ustedes leen en un artículo eso y no entienden qué es ajustar, pues las ideas van a ser totalmente erróneas. O sea, si ustedes quieren saber realmente qué le pasa a los sujetos de 20 años, tomen a sujetos solamente de 20 años. Si ustedes quieren saber qué le pasa a sujetos de 60 años, pues tomen sujetos en ese grupo de edad. Las otras técnicas son técnicas de ajuste que permiten hacer análisis estadístico cuando los datos no quedaron totalmente balanceados. ¿Sí? Ok. A ver, entonces ya continúen. ¿Ya entienden qué es lo que voy a estar revisando, muchachos? Sí, doctora. Muy bien. Continúen, por favor. Bien, vamos a continuar con lo que es el análisis de supervivencia. Este es un método que se utiliza para analizar, vaya la redundancia, lo que es el tiempo que transcurre entre un evento inicial y un evento final. Esto se va a medir cuando el individuo presente una característica que nos va a servir a nosotros para terminar el estudio, ya sea que el sujeto pues muera o que bien que salga, que se dé de alta de la enfermedad que él tenía. Una vez que ocurra esto es cuando pues ya va a salir el sujeto de nuestro estudio. Ok, entonces el análisis de supervivencia es un análisis que se utiliza cuando el sujeto presenta el evento que nosotros queremos o cuando se elimina del estudio por alguna razón. ¿Sí? En cualquiera de los casos representa la evaluación de un periodo de tiempo que empieza al inicio del estudio y puede terminar cuando el sujeto se pierde o cuando presenta el evento que deseamos. O sea, se llama análisis de supervivencia porque este análisis se desarrolló en los pacientes con cáncer. Entonces, cuando se moría, se cortaba el tiempo de seguimiento y por eso se llama análisis de supervivencia. ¿Cuánto tiempo había supervivido? ¿Sí? Entonces, eso les da una idea muy clara, es que no se dice sobrevivientes, se dice supervivientes. Así que ustedes dejan de decir sobrevivientes y empiezan a decir supervivientes. Ok, ¿qué más? Muy bien, pues este análisis de supervivencia se trata pues también de un método flexible ya que puede llegar a medir múltiples eventos por sujeto. Aquí la medición que se hace para calcular la diferencia es mediante la consideración de unos criterios que se mencionan en el libro, que son los criterios de Mantel y Hansel, la cual también se le llama como la prueba de log rank. Y como nos dijo la doctora, pues el rank que explícitamente es, en español es el rango, pero vamos a manejarlo como aquí sí, el intervalo. Es que aquí es range, escúchame, es que aquí es range, no es rank. Ah, ok, doctora. ¿Sí? Muy Entonces aquí sí es una prueba de rango. Es decir, este sí es una prueba de rango. ¿Sí? Sale. Okay. Muy bien. Ok. Bueno, y esta, bueno, lo que es la prueba del análisis de supervivencia, esta va a revisar cada evento, bueno, los va a ponderar por igual y los va a relacionar con
con unas pruebas también que vamos a utilizar, que son las pruebas estadísticas del modelo de Cox, el que también es conocido como el modelo de riesgos proporcionales. Lo que nos ofrece este modelo es la ventaja de poder nosotros contabilizar las variables. Este supuesto se va a evaluar mediante dos reglas, que es que las líneas del gráfico no deben cruzarse y que también el segundo supuesto es, bueno, la segunda regla es que las líneas del gráfico en el que nosotros estemos representando nuestros datos es que deben ser aproximadamente paralelas entre sí. Ahora vamos a pasar a lo que es bueno, no sé si entendieron bien lo que es el análisis de supervivencia. Yo creo que sí, porque la doctora lo explicó muy bien. Bueno, yo sí lo entendí muy bien. Ahora los demás, a ver si de veras entendimos muy bien eso. Sobre todo eso de las líneas paralelas. Rífate otra vez, ¿o qué, Raúl? Por favor. Bueno, en el caso de las líneas paralelas, vamos a manejarlo como un gráfico donde vamos a tener tanto el eje de las X como un eje de las Y, y estos ejes se dice que para que el estudio cumpla con estos supuestos, que son utilizando, como mencionamos, los criterios de Mantel y Hansel y el modelo de Cox, en el cual nos vamos a apoyar, las líneas que nosotros estamos expresando en el gráfico, estas no deben cruzarse y que deben ser también aproximadamente paralelas. No sé si lo entendieron un poquito mejor. ¿Sí, Ramiro? Sí, doctora, gracias. Ok. A ver, oye, Raúl, ¿usted fue el que habló de lo de la homogeneidad de las varianzas para los supuestos de la prueba de T o fue Jonathan? Creo que sí fui yo, doctora. ¿Sí? Cuando hablamos en los grupos de comparación, Sí, que eso. era... ajá. No, sí, me queda claro, me Ah. queda claro, pero les digo, si ahí ninguno de sus compañeros tampoco preguntó a qué se debía eso, pues, o sea, mala suerte. Bueno, vamos a continuar con la regresión. Oiga, o sea que si a usted le pregunto cuáles son los supuestos que debe cubrir una prueba T, ¿usted sí me podría contestar? Pues los supuestos que tiene que cumplirle esta prueba T de Student es que los datos de ambos grupos sigan una distribución normal y que la varianza también que existe entre estos grupos también sea igual. En el caso de las pruebas no iguales parejas. no, homogéneas. Okay. Raúl, iguales no, homogéneas. Homogéneas. ¿Sí? O sea, homogéneas Okay. quiere decir que son muy, muy balanceadas. ¿Sí? Iguales, yo necesitaría tener un valor exactamente igual entre uno y otro para poder aplicar la prueba de T. Y entonces sería como que imposible. Ok, sale. Muy bien, Raúl. Continúe. Bien. Bueno, vamos a continuar con lo que es la regresión. Este es un análisis con el que vamos a medir cómo es que se asocia la relación entre dos variables una vez que una de estas variables dependa de la otra. Esto bajo el supuesto de que la relación entre estas variables sea lineal. Aquí se requiere que se estudien un mayor número de variables en donde nosotros llevaremos a cabo, debido a que nosotros tenemos más número de variables, un mayor
número de variables, vamos a hacer un análisis de regresión, pero que sea lineal múltiple. En el caso de que sean más, cuando son pocas, nosotros vamos a seguir este análisis de regresión que solamente sea lineal. Este análisis, pues, se requiere cuando nosotros estamos utilizando datos longitudinales, los cuales también podemos aplicar en un modelo que se conoce como de regresión mixto. También existe otro subtipo de este estudio que es una regresión aleatoria, la cual nos va a permitir que evaluemos en sujetos diferentes cuál es la propia tendencia que tiene cada sujeto, ya sea sobre los criterios que estemos manejando, ya sea el tiempo o el efecto del tratamiento, el cual va a hacer que en cada sujeto que está en nuestro estudio va a causar diferencias en el tiempo, que es lo que estamos analizando en ellos. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la ética de la investigación en los ECA. A ver, nos vamos a quedar hasta ahí el día de hoy. Nada más regréseme sus diapositivas cuando empieza a hablar de regresión. Ok, a ver, entonces, ustedes ya aprendieron que se puede usar una prueba de TED-Student para comparar los valores promedios de los dos grupos de lo que sería la variable de resultado o de una variable intermedia. Todavía no me dicen para qué sirve la chi cuadrada. La siguen teniendo de tarea. Pero ahora a su tarea se les acaba de unir la parte de la regresión lineal. Digo, de la regresión, perdón. Y de la parte de la regresión tienen 3 modelos: la regresión lineal, la regresión mixta y la regresión aleatoria. De ahí lo que le pido concretamente a Raúl es que la próxima clase lo que tengamos es una imagen en donde yo lo que pueda, es que dice que este análisis de regresión muestra la relación que existe entre dos variables, siempre y cuando la relación sea lineal, ¿sí? De tal suerte que este tipo de variables solamente se pueden hacer cuando uno está calculando que una vez, o sea, que si una variable sube, la otra baje, para que mantenga yo una línea recta. Eso quiere decir tener una regresión lineal. Digo, una relación lineal, no una regresión, una relación lineal. O que si una variable sube, la otra también suba. Sigo teniendo una relación lineal. O Doctora, que las dos... Mande. ¿Podríamos interpretarlo como factores dependientes uno del otro? Bueno, estrictamente hablando, para los modelos de regresión sí tiene uno variable independiente y variable dependiente. O sea, para los modelos de regresión sí. Pero para establecer la relación de las variables, cuando no usa uno modelos de regresión, sino simple y sencillamente usa uno la evaluación de si dos variables están relacionadas o no. O sea, dos variables pueden estar relacionadas, que quiere decir que dos variables se muevan al mismo tiempo, sin que eso signifique que una es una variable independiente y la otra es una variable dependiente, ¿sí? Por ejemplo, la hemoglobina y el hematocrito, o sea, la hemoglobina es la cantidad, o sea, de una proteína contenida en el hematocrito. Entonces, el hematocrito puede subir sin que suba la hemoglobina. Lo usual es que una vez que se mueve la hemoglobina, se mueve el hematocrito, o al revés, que se mueve el hematocrito y se mueve la hemoglobina.
En este caso, las variables son independientes una de otra, pero están relacionadas, muy fuertemente relacionadas. Entonces, generalmente estas dos variables tienen una relación lineal. Sube la hemoglobina, sube el hematocrito. Baja el hematocrito y baja la hemoglobina. Cuando ustedes meten esto a un análisis de regresión, ahí sí pueden establecer si hay una relación de variable independiente y variable dependiente. Pero no en todas las relaciones se cumple la premisa de que una es variable independiente y otra es variable dependiente. Entonces, lo que yo quisiera que Raúl nos muestre es el gráfico del eje de las X y el eje de las Y, donde estrictamente hablando yo veo la ecuación de la recta para explicar lo de la relación lineal. ¿Sí puedo pedir eso, Raúl? Sí, doctora. ¿Será que le causa algún problema o no? No. Ok, muy bien. Y eso lo vamos a ver para la próxima clase. Para la próxima clase, ¿a usted le toca dar los aspectos éticos y con eso terminamos? Sí, doctora, con los aspectos éticos y el consentimiento informado. Ok, a ver. Entonces, aspectos éticos y consentimiento informado lo voy a liberar de esa tarea y eso va a quedar para sus compañeros, ¿sí? De aspectos éticos, lo que vamos a revisar es la declaración de Nuremberg y la declaración de Helsinki, ¿sí? Y la carta de consentimiento informado. Para la próxima clase, lo único que vamos a ver es lo de la regresión lineal, ¿no? Para que no me... Y digo lo de la regresión lineal porque implica mucho esfuerzo si de veras quieren entender. O sea, mucho esfuerzo porque entonces ahora sí tienen que ponerse al corriente de las variables numéricas y de las variables categóricas, de las medidas de frecuencia, de las medidas de resumen, de las medidas de tendencia central y de las medidas de dispersión, porque todas esas cosas ya las tocamos ahorita en el ensayo clínico controlado. Entonces, si de veras quieren seguir aprendiendo, tienen que ponerse al corriente, porque si no, nada más tendrían el trabajo de la regresión lineal. Pero si no, tienen que poner, o sea, si en verdad quieren aprender, tienen que ponerse al corriente de todo eso para que eso revisemos el viernes. Y el martes, para que podamos revisar lo de declaración de Helsinki, código de Nuremberg y... ¿qué cosa dije? Carta de consentimiento informado. La carta de consentimiento informado. De carta de consentimiento informado es carta de consentimiento informado y carta de asentimiento. Ahora, eso tampoco debería ser un problema porque se supone que ya llevaron ética. ¿No? Entonces, aquí yo reviso así rápido las cosas y ustedes nada más plantean las dudas que tienen. ¿Sí? A ver, cuando yo digo yo reviso así rápido las cosas, significa que ustedes lo revisan con cuidado porque en el examen yo lo puedo preguntar lo que yo quiera, ¿no? Asumiendo que ustedes llevaron ética y que la revisión profunda la hicieron en ética. Así que si no la hicieron, esta es la oportunidad de que ustedes pregunten qué quiere decir cuando dicen esto o qué quiere decir cuando dice el otro. Y si no, perdieron su oportunidad. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda, algún comentario? Yo, doctora. Mándeme. A todo eso de las declaraciones, bueno, lo que tiene que ver con bioética, también se le va a agregar lo que viene en el libro que son comisiones de ética, las buenas prácticas médicas, todo eso. Bueno, miren, las buenas prácticas clínicas se resumen muy rápido, buenas prácticas clínicas. O sea, las buenas prácticas clínicas se resumen rápidamente con que hay que seguir los principios deontológicos médicos, ¿sí? Y lo segundo es que para los cursos de buenas prácticas clínicas, porque son cursos totalmente, generalmente quien los da es la industria farmacéutica. Tienen un costo, ha de estar costando un curso como unos 50,000 pesos más o menos. Quien acostumbra a darlos en este país es Pfizer, justamente.
y se dedican a explicarle con mucho detalle cuáles son los lineamientos para poder conducir un ensayo clínico controlado. Entonces, lo único que yo quiero que les quede a eso es que ustedes no se van a dedicar a eso. Entonces, no, lo único que quiero que sepan es de qué se trata, pero las especificaciones como tal no se ven en menos de 4 semanas, ¿no? Entonces, lo único que quiero que sepan es que tiene uno que tomar un curso para tener buenas prácticas clínicas en la ejecución de un ensayo clínico controlado, que generalmente eso los otorga la industria farmacéutica y que tienen un costo, ¿sí? Y que no son vaciladas, tan no son vaciladas que el curso puede llevar hasta 4 semanas, ¿sí? Y que tampoco es barato. Nada más para que se den cuenta de lo que implica un ensayo clínico controlado. ¿Sí? Entonces, esa parte, Liz, nada más mencionarla porque forma parte de lo que tenemos que ver, que saber al menos que existe en esta vida, pero esa parte sí yo no la voy a cuestionar. ¿Sí? Ok, ¿algo más? ¿No? Muy bien, doctores. Pues entonces nos vemos el viernes. Cuídense mucho. Hasta el viernes, doctora. Que te buen día. Hasta el viernes. El viernes, Está doctora. bien, Hasta el bye. viernes.